Estos días no se habla de otra cosa, ya lo saben ustedes, y aquí en órbita rosa no podía ser menos y tenemos que hablar de Bárbara Rey y de Juan Carlos I. Ya lo saben porque está en todos los sitios, yo creo que ha salido hasta en las hojas que nos dan en los supermercados, los famosos audios que Bárbara le grabó al rey emérito, que por cierto, rey emérito decía que iba a sacar sus memorias, yo creo que la mejor biógrafa que tiene es Bárbara Rey, porque las entrevistas, porque son entrevistas, lo que Bárbara le hace en esos audios, son prácticamente su verdadera biografía. Él decía en una revista francesa, el rey emérito, que él tenía miedo de que le estaban robando su historia. Bueno, pues yo creo que su historia se la ha contado a Bárbara Rey sin él saber que se la estaba contando. Y de paso, gracias a estas filtraciones, nos la está contando a todos los españoles. Esta imagen que estáis viendo ahí en pantalla, la habréis visto mil veces repetida en los últimos días, es el inicio de toda esta escalada de las últimas jornadas. Estas imágenes aparecieron en una revista holandesa, en Privé, hace 2 semanas más o menos. Y a partir de ahí ha empezado la escalada de filtraciones de vídeos, que ya os digo que son de filtraciones que de inocentes no tienen nada porque se ha cobrado por ello, y en concreto todo parece indicar que quien está facturando todo esto es Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara. Pero bueno, eso daría para otra historia, la guerra familiar. Aprovechando toda esta filtración, yo me he fijado que en los programas de televisión y en algunos medios de prensa escrita están contando la historia de Bárbara Rey y del emérito. Y bueno, hay un baile de fechas, de mare magnum, de nombres, de si entran, si salen. Yo creo que el problema es que no se está contando un poco de manera ordenada, y este vídeo lo que pretende ser es contar la historia un poco ordenada bueno, pues de esta historia extramatrimonial que por sí misma es historia de España, a que nos vamos a engañar. Para empezar, habría que situar cuándo empieza esta historia de amor entre Bárbara Rey y el emérito. Hay que trasladarnos a los años 70, 1976, 77. Acaba de morir Franco, Juan Carlos acaba de ser nombrado rey, elegido a dedo por Franco, hay que recordarlo. Y en el cine español y en las revistas de los kioscos hay un fenómeno social que se conoce como el destape. Por primera vez, después de 40 años de censura y de que todo estaba prohibido, se pueden ver desnudos abiertamente en la pantalla y en las revistas, y Bárbara Rey se convirtió en una de las protagonistas de este fenómeno del destape. De hecho, tan avanzada fue Bárbara que llegó incluso a protagonizar la primera película sobre el lesbianismo en nuestro país, en un momento en el que la homosexualidad era delito todavía. Es decir, que fue una mujer muy adelantada y muy valiente en ese sentido. En ese contexto, Bárbara conoce al jefe del Estado, a Juan Carlos de Borbón y Borbón. ¿Cómo lo conoce? Pues hasta ahora ha habido dos versiones. Por un lado, hay quien afirma que el entonces primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, hace de introductor entre Bárbara y el emérito. Sin embargo, la propia Bárbara, que después de muchos años de silencio en los últimos tiempos por fin se ha animado a contar cositas, ha contado que fue al revés, que fue el rey que le presenta a Suárez. Esto que quiere decir que ya conocía al emérito de antes y que lo conocía de una manera, según ella, muy particular, que es que el rey emérito la vio en televisión, como casi todos los españoles de la época, se enamoró de ese mujerón que es Bárbara, y la estamos viendo en toda su plenitud. Sigue siendo una mujer muy atractiva hoy en día, y en aquella época encima era una mujer joven, con lo cual todavía era mucho más deseable para muchos ciudadanos, y entre ellos estaba el rey Juan Carlos. Claro, el rey Juan Carlos tenía la posibilidad de conseguir el teléfono de cualquiera, y según cuenta Bárbara, el rey emérito consiguió su teléfono y quiso tener una cita con ella, y bueno, a partir de ahí iniciaron una relación fuera del matrimonio, porque recordemos que el rey Juan Carlos estaba casado con la reina Sofía. Digo esto de las fechas que son importantes porque siempre se dijo, insisto, que el presidente Suárez había sido el introductor entre la actriz y el monarca, y parece ser que no. ¿Por qué se creía esto hasta ahora? Pues porque Bárbara, dio la cara políticamente, hizo campaña por la UCD, que era el partido que lideraba Adolfo Suárez y que fue el ganador de las primeras elecciones democráticas que hubo en este país en junio del 77. Luego Bárbara ha contado que fue al revés, que fue el rey que le dijo, oye, échale una mano a Suárez porque al rey le convenía que ganase Adolfo Suárez las elecciones. Recordemos que no había ni constitución y que lo de monarquía-república estaba un poco sobre la mesa todavía. Y entonces, pues, al rey Juan Carlos le interesaba tener un presidente un poco de su cuerda, por decirlo de alguna manera. Y entre los famosos que defendieron la imagen de Adolfo Suárez, que por cierto estaba Sancho Gracia, abuelo de Daniel Sancho, que tan de moda hasta ahora, entre los famosos, insisto, estaba Sancho Gracia y también pues Bárbara. Esa primera etapa de la relación de entre don Juan Carlos y Bárbara Rey, según testimonio de Bárbara, llega un poco hasta finales de la década. Y a finales de esa década, de los 70,
conoce al que será su marido, Ángel Cristo, un famosísimo domador de leones. Él era el dueño del circo ruso, el gran circo ruso, que era en ese momento el gran circo de Europa. Se decía que tenía, bueno, pues creo que 3 o 4 pistas gigantescas, bueno, una barbaridad. Bárbara lo conoce como a finales del 79 y se casa con él en enero de 1980. Y a partir de ahí rompe, según Bárbara, la relación con el rey emérito y mantiene su matrimonio con Ángel Cristo. No voy a detenerme mucho en el matrimonio con Ángel Cristo porque recientemente han estrenado una serie de televisión que se llamaba Cristo y Rey, donde relatan este matrimonio que fue un infierno para Bárbara. Hay que decirlo, fue la primera famosa en hablar públicamente de que había sido una mujer maltratada. Y de hecho hay imágenes terribles de aquella época de ella con un collarín. Bueno, él llegó a presentarse en un famoso bingo de aquí de Madrid con una pistola para intentar acabar directamente con la vida de Bárbara. Fue, como digo, un infierno este matrimonio. Cuando Bárbara rompe la relación con Ángel Cristo, siempre según el relato de Bárbara, retoma su, no sé decir, historia de amor, historia de pasión, como lo queramos llamar, con el rey emérito. Y en esa segunda etapa de esta historia de amor es donde habría que marcar estas grabaciones tanto de audio como las famosas fotografías y de vídeo. La relación se mantiene más o menos hasta 1994. Esta foto famosa de la que ya hemos visto todos sirviéndole una paella que ha sido portada de la revista holandesa Privé, es del 22 de junio de 1994. Todas las grabaciones que estamos escuchando, estos audios más o menos, son más o menos en torno a esas fechas. La primavera de 1994. ¿Qué ocurre en ese momento? Que es que el rey emérito mantenía otra relación, no con doña Sofía, esa era su mujer, pero no, solo sobre el papel y sobre la vida oficial, con una decoradora mallorquina, Marta Gallá, que hay quien, bueno, casi todos sus biógrafos dicen que ha sido el gran amor de su vida. Y al iniciar esta relación con Marta Gallá, llega un momento en el que él decide que, bueno, pues que hay que sentar la corona de alguna manera y romper con otro tipo de amantes, entre ellas Bárbara. Y rompe su relación con él. En ese momento Bárbara le hace saber que existen estas grabaciones y estas fotos y estos vídeos. Yo no me voy a meter si lo que hizo Bárbara es un chantaje o no, primero porque no somos quien para juzgar delitos, pero bueno, sobre esto hay distintas versiones. Hay gente quien dice que Bárbara lo único que buscaba era pues, sacarle la pasta al emérito, al entonces, bueno, emérito ahora, entonces jefe del Estado, y hay otros quien afirman que lo que hizo Bárbara grabándose fue protegerse a sí misma. Es verdad que la propia Bárbara, a mí me consta por amigos de Bárbara, que sí que ha ido contando años antes de que esto se hiciera público, que ella sí que tenía miedo de lo que le podía pasar. Y de hecho ella ponía un ejemplo muy concreto de una compañera de profesión que supuestamente habría tenido una relación sentimental también con el emérito y que acabó muy mal, con una muerte muy misteriosa. Os puedo decir el nombre porque ya es público y notorio, que es Sandra Mozarovsky. Es una historia que nunca ha estado demostrada del todo, ni que fuera amante del emérito, ni que tuviera él nada que ver en su final, pero es cierto que era el nombre que Bárbara, sus íntimos, decía, pues, me da miedo acabar un poco como esta compañera, como Sandra Mozarovsky. Y ese es lo que algunos, los íntimos de Bárbara, alegan como que fue el motivo para grabarse ella con el rey emérito. Otros, insisto, dicen que es que directamente fue un interés crematístico. Bueno, yo no sé sinceramente con qué versión quedarme. Sí que creo bueno, que Bárbara tenía razones para tener miedo. Ahí estamos viendo a Sandra Mozarovsky. Yo sí que creo que Bárbara tenía motivos para tener cierto miedo, porque era una época en que los servicios secretos actuaban con bastante impunidad en España, también por las circunstancias que vivíamos. Estábamos recién salidos de una dictadura y en una democracia que no fue sencilla llegar a ella, todo hay que decirlo. Llegando al año 1994, como os digo, rompen esta relación, el rey rompe la relación, mejor dicho, Bárbara le hace saber que existe este material y en un principio, Bárbara habla de este material y aquí tengo que citaros uno de los muchos libros que se han escrito sobre este tema, que es El jefe de los espías, de Javier Chicote y Juan Fernández Miranda. Este libro se basa en las anotaciones de Emilio Alonso Manglano. ¿Quién era Emilio Alonso Manglano? Pues era ni más ni menos que el director del CSIC. El CSIC significaba Centro Superior de Investigación para la Defensa, que es un poco lo que hoy llamamos CNI, Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos, para entendernos. Y este hombre, Alonso Manglano, en sus anotaciones deja constancia de que el asunto de Bárbara Rey se convierte en lo que ellos llaman un problema de Estado. Bueno, aquí ya entraría el juzgar en lo de si el Estado debe estar para sufragar según qué cosas o no, pero que lo consideraron como un problema de Estado, eso es cierto.
¿Qué ocurre? Según a Emilio Alonso Manglano, se le da una determinada cantidad de dinero a Bárbara y además un programa de televisión, en televisión española, en concreto un programa que se llamaba Esto es espectáculo con Ramón García, que se emite, como os digo, en televisión española. El programa no tiene mucho éxito, pero aún así se mantiene casi 2 años en antena y con un muy buen sueldo para Bárbara. Sigue andando el tiempo, 1996, Felipe González, que era el presidente del gobierno en ese momento, pierde las elecciones y llega a la Moncloa José María Aznar. Por primera vez gobierna un partido de derechas desde que había democracia en España. Junto con la desaparición de Aznar se produce la desaparición de Emilio Alonso Manglano de la jefatura de los servicios secretos y entra Javier Calderón, que es otro nuevo jefe de los servicios secretos. Aznar se encuentra con que existe este pastelón y aún así él da la orden de decir, mira, no hay por qué gastar dinero público en estas cosas y deciden retirarle el programa a Bárbara Rey. ¿Qué ocurre? Inicia, pues bueno, vamos a llamarlo negociaciones, una segunda etapa de negociaciones. Esta es la etapa un poco más siniestra de toda esta historia porque, bueno, Bárbara llega a contar bueno, que se siente temor por su vida, llega a contar que en algún momento tiene un problema importante con el coche, que se siente perseguida y esto es absolutamente cierto lo que vamos a contar. En mayo de 1997 llegan a entrar en su casa. Entonces Bárbara decide poner una denuncia y señala a 2 personas en su denuncia. Por un lado a un famoso policía, creo recordar que el nombre completo era Eladio Suárez, y a Manolo Prado y Colón de Carvajal. Este es el nombre importante en toda esta historia porque Manolo Prado y Colón de Carvajal era ni más ni menos que, aparte de uno de los íntimos amigos del rey, se le consideraba una especie de embajador real. Es decir, se encargaba un poco de los asuntos un poco menos oficiales del monarca, vamos a decirlo así, para no meternos en ningún lío. Y Bárbara señala públicamente a Manolo Prado y Colón de Carvajal. Al señalar con nombres y apellidos a este personaje, lo que hace Bárbara es apuntar directamente a la zarzuela. O sea, todo el mundo que se dedicaba al periodismo y que estaba en el mundo artístico y en el mundo político sabían perfectamente hacia dónde apuntaba Bárbara denunciando a Manolo Prado y Colón de Carvajal. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues empieza una etapa bastante curiosa en toda esta historia. Como os digo, es la parte más oscura porque Bárbara empieza a hablar abiertamente de me van a matar, quieren acabar con mi vida, estoy amenazada, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que ella hizo es, hasta cierto punto fue inteligente porque fue ponerse en el foco. Es decir, cuando alguien te está amenazando y te pones en el foco, pues es muy evidente sumar 2 y 2 e interpretar quién ha podido hacerte algún daño. Pero por otro lado, es verdad que nunca deja de negociar Bárbara con los servicios secretos. Aparecen una serie de nombres en toda esta historia bastante curiosos. Antes de llegar al famoso robo, hay que decir que cómo se produce el robo, bueno, yo creo que es llamativo y que se puede contar. Entra en la vida de Bárbara Rey una mujer bastante fantasmal, porque no hemos vuelto a saber mucho de ella, que se llamaba Cristina Ordovás y se autotitulaba condesa. O sea, ella se inventó un título de condesa que ni existía, ni ha existido, ni existirá, pero bueno, ella se colocó ese título de condesa. Y esta tal Cristina Ordovás se encargó un poco de, bueno, yo creo que es evidente que era una espía de los servicios secretos que se encargó de introducirse en el mundo de Bárbara. La noche en la que entran en su casa se encargó de sacarla de su casa, llevársela al casino. A Bárbara le ha gustado mucho el juego, bueno, de hecho ya ha reconocido incluso que tiene un problema. En fin, se encarga un poco de mantenerla alejada hasta que los compañeros de los servicios secretos presuntamente hacen esta entrada en la casa de Bárbara. De Cristina Ordovás nunca más volvimos a saber, ni la propia Bárbara ha querido contar nunca mucho cómo fue su relación con ella y cómo acaba esta relación, porque supongo que cuando ya se entera de que era una trampa, además conociendo el carácter que tiene Bárbara, seguro que la manera en que reaccionó sería digno de haberlo visto casi como en estos audios que estamos escuchando. El caso es que después de esta denuncia se produce otro de los episodios más famosos. El programa Tómbola, que era el programa de corazón más importante de España en ese momento, anuncia que Bárbara Rey se va a sentar en el plato. Y entonces empiezan a poner nerviosos en las alturas. Dicen, madre mía, que esta se va a sentar y lo va a rajar todo. Todavía algunos periodistas que asistieron a aquel programa cuentan lo que ocurrió. Hay un libro de Ángel Moreno, el productor de Tómbola, que se llama La vida es una tómbola, donde le dedica un capítulo entero a esta historia. Bueno, básicamente no la dejaron entrar en el plató, cobró su caché a pesar de no intervenir y la propia Bárbara llegó a contar que la medio secuestraron, la metieron en una... Me río porque tiene un punto de cómico esto, ¿no? La metieron en un salón, aparte, en una oficina, digamos, aparte del plató,
y bueno, la tuvieron ahí hasta que la convencieron de que no era la mejor idea entrar en el plató y por supuesto cobró su caché íntegro a pesar de no intervenir. Esta etapa de finales de los 90 es una etapa en la que se pasa la vida negociando con los servicios secretos. Y vuelvo a citar al libro de El jefe de los espías, según las anotaciones de Miguel Alonso Manglano, ya en aquel momento exdirector del CSI, pero bueno, evidentemente uno de los hombres mejor informados de España, si no el mejor, según este libro y según las anotaciones de Emilio Alonso Manglano, le pagaron 600 millones de pesetas a Bárbara. ¿Cómo se los pagaron? Pues según el libro, insisto, dicen que le dieron una primera entrega de 100 millones y luego durante 10 años le fueron entregando 50 millones. Bárbara dice, en las pocas declaraciones que ha hecho sobre esto, que ella nunca ha visto esta cantidad de dinero y que nunca nadie se lo ha entregado. Lo cierto es que es muy difícil probar si es verdad o es mentira. La evidencia es que el jefe de los espías lo contaba en sus anotaciones. Eh, bueno, al jefe de los espías nos remitimos. Nosotros ni quitamos ni ponemos, pero hay que bueno, resaltar que Bárbara lo ha negado. O sea, hay que darle también voz a la parte contraria y Bárbara siempre lo ha negado, que hubiese cobrado este dinero. Lo que sí que es cierto es que en el año 2000 vuelve a entrar otra televisión pública en juego, como en el 94, recordad, solo que en este caso es Canal Nou, la televisión autonómica valenciana, que bueno, la ofrece una gran cantidad de dinero a Bárbara por presentar un programa de cocina que se llamaba En casa con Bárbara, precisamente. Y durante 5 años, entre el 2000 y el 2005, Bárbara presenta este programa bien remunerada por su prestar sus servicios, como lo que ha sido siempre, que todo hay que decirlo, artista y presentadora. Quiero decir que en este sentido no estaba haciendo nada que no fuera de sus competencias profesionales. Sabemos lo que cobró y que esto fue una imposición a la cadena pública porque el propio director de Canal Nou lo contó hace años y fue una exclusiva del Confidencial. De hecho, en el Confidencial publicaron sus nóminas. En el periódico Confidencial lo podéis buscar y encontrar que publicaron las nóminas como tal. En 2005 es cuando supuestamente acaba esta historia. ¿Por qué? Alberto Saiz llega a la presidencia del ya nombrado CNI con el nuevo gobierno que había en España, que en aquel momento ya era de Zapatero. Si os fijáis, estamos recorriendo toda la historia reciente de España, porque pasan todos los presidentes. Rodríguez Zapatero nombra ministro de Defensa a José Bono y José Bono nombra a su vez, pone al cargo de los espías a Alberto Saiz. Y este Alberto Saiz dice, se acabó, no vamos a pagar ni un duro más a esta historia de Bárbara Rey. Y es en 2005 cuando, bueno, pues cuando, según otro director, otro jefe de los espías, que es Alberto Saiz, se acaba esta historia que había empezado 11 años antes, en 1994. Aquí se puede poner punto y final a esta historia. La duda que nos queda es qué pasó con este material, porque supuestamente si hubo estos pagos a Bárbara, que insisto, ya los niega, si hubo estos pagos, entendemos que el material había desaparecido, pero hemos visto que no, que el material ha seguido apareciendo que está apareciendo en los medios y lo que queda, ya os lo digo. Sobre el material hay que decir dos cosas. En su día se habló de que personas estaban muy interesadas en este material, en adquirirlo. De hecho, bueno, se habló abiertamente de una serie de reuniones de Bárbara Rey con Mario Conde, con el banquero. Mario Conde, os pongo un poco en contexto rápido, estaba en aquellos años en la cárcel por Banesto, por el caso Banesto. Fue un caso de administración, lo que se llamaba administración desleal del banco, uno de los bancos más importantes de España, que acabó con los huesos de Mario Conde en la cárcel. Mario Conde no era solo un banquero, también hay que decirlo, era un icono social. Incluso había gente que decía que estaba interesado en entrar en política. Además, era íntimo amigo del rey Juan Carlos. En aquel momento él estaba en prisión y con unos problemas judiciales que de hecho se han ido alargando hasta hace muy poquitos años, hay que decirlo. Y bueno, el que se interesase y se reuniese con Bárbara, ¿puede ser que se reunió para comprar el material y él sí utilizarlo para sus intereses? Pues no lo sabemos. Conde ha hablado de este tema, aquí han hablado todos. Aquí han hablado todos, hay que decirlo. Y Mario Conde lo que ha contado de esta historia es que él no se reunió para comprar ese material, sino que se reunió a instancias de la propia Bárbara porque le pidió consejo, le pidió ayuda. Esta es la versión de Mario Conde. Bárbara no ha contado nada sobre su conexión con Mario Conde. Bárbara solo ha empezado a contar realmente la historia desde hace muy poquito para acá. Hay que decir que siempre Bárbara ha jugado a insinuarlo en los platos, esto hay que decirlo. Ella siempre se ha sentado, si yo contara, si yo hablara, si vosotros supierais, en fin, si vosotros supierais que todos intuíamos.
pero ella realmente empezará a contar como tal ha empezado hace muy poquito. Ha habido una serie, Cristo y Rey, y junto a esa serie de ficción hubo una docuserie también para 3Player que se llamaba Una vida bárbara, donde ahí por primera vez se sienta y, bueno, y habla abiertamente de su relación con el rey emérito, y también concedió una entrevista a Risto Mejide en Mediaset y habló del asunto. Bien es cierto que nunca lo ha contado todo del todo. Yo no sé a qué está esperando Bárbara, creo que ahora que cada vez bueno, es evidente que van a acabar saliendo todas las grabaciones, en algún momento debería sentarse y contarlo todo. Yo creo que si no habla Bárbara, primero es porque creo que está muy afectada, no tanto por el material, que ya sabía que existía evidentemente, sino por cómo se está saliendo a la luz. Recordemos que ha sido su hijo quien lo ha sacado a la luz, y que Bárbara ha contado a gente de su entorno que su hijo directamente se lo ha robado. ¿Cómo? En el transcurso de una mudanza. Bárbara vendió la famosa casa de Boadilla del Monte hace unos años, se trasladó a vivir a Marbella, y lo que ya ha contado es que a su entorno es que, bueno, durante la mudanza su hijo Angelito se llevó este material. Es decir, que es que estaríamos hablando de que su hijo se lo ha quitado y lo ha vendido. O sea, para lo que supone que esto viene después, además de una serie de entrevistas muy desagradables donde Ángel ha contado cosas que es mejor que no entremos en ellas. Pues bueno, de entrada es que ha partido de la base de que incluso ha negado la situación pues de violencia que vivió su madre durante el matrimonio con su padre, que eso ya me parece lo más grave de todo. Con lo cual imaginaos en qué situación se encuentra ahora mismo Bárbara. Insisto, yo creo que no habla, primero porque está en shock por esto, y segundo porque ha anunciado que va a hacer una serie de acciones legales, lo cual bueno, está en su derecho. Y bueno, también entiendo que si tú estás judicializando un caso, pues no te vas a poner a chascar de ello en ningún medio de comunicación, a hablar de ello. Pero yo albergo la esperanza de que en algún momento ya se siente. Si ya prácticamente se está sabiendo todo, ha habido libros, no solo este del que os estoy enseñando constantemente hoy, sino muchísimos otros libros donde se cuenta esta historia. Os cito 2 o 3 que os recomiendo. El precio de la libertad de Jesús Cacho, Secretos y mentiras de la Casa Real de Pilar Eyre, os lo recomiendo también, que también cuentan en parte esta historia, y El desquite, las memorias de Pedro J. Ramírez, uno de los periodistas más influyentes de España. En esos 3 libros, a grandes rasgos, cuentan gran parte de lo que yo os he estado contando en este vídeo. ¿Qué queda por salir? Bueno, yo os puedo decir que en su día, cuando en esta etapa de los finales de los 90, cuando Bárbara por un lado con mucho miedo, insisto, yo sí que me creo que ella tenía mucho miedo, con mucho miedo llegó, no ella, sino personas de su entera confianza, llevaron parte de este material a algunos medios de comunicación, como la revista Interview o la cadena COPE. Y bueno, no voy a decir de qué manera, pero yo tuve constancia del contenido de algunos de esos audios. Todavía no han salido de los que yo tuve constancia, que son bastante desagradables, no por ella, sino por lo que cuenta el rey emérito, que insisto, al principio del vídeo yo os decía que se está convirtiendo en la biografía no autorizada del rey emérito, estos audios, que será no autorizada, pero seguramente está siendo la más cercana a la realidad, me temo. Si os habéis fijado, no he entrado en todo el vídeo, en nada del contenido de los audios, perdón, pero bueno, yo creo que muchas de las cosas que está contando, algunas ya las intuíamos, pero oírlas de su propia boca corrobora hasta qué punto se ha manipulado mucho la biografía del rey, hasta qué punto se ha manipulado pues directamente la historia reciente de España, empezando por el 23F y acabando por sus opiniones de algunos políticos. Pero bueno, insisto, él dice que va a escribir sus memorias, pero me temo que lo que le contó a Bárbara Rey sí que se acerca bastante más a una biografía real. Me temo que la biografía que él nunca hubiese querido ver publicada, pero ahí está. No sé si seguiremos hablando de este tema. Supongo que aquí en el canal volveremos a hablar en algún momento de esta historia, porque me temo que le quedan todavía algunos capítulos. Yo particularmente os digo que la he resumido bastante. Ha habido algunos episodios que no he contado. Todo lo que ha tenido que ver con precisamente lo que os apuntaba ahora, de visitas a medios de comunicación, enseñar cintas y demás. Bueno, creo que eran anécdotas dentro de esta historia, y si no, este vídeo sería como lo que el viento se llevó, interminable. Pero insisto, me temo que volveremos a hablar de este tema, porque seguramente que hay novedades y a veces viene muy bien tirar de pues un poco de hemeroteca y de biografía, e intentar hacer lo que yo he hecho en este vídeo, que es ponerlo un poco en orden cronológico, como ha sido la historia, y bueno, para que más o menos tengamos un poco más claro qué está pasando ahora, por qué y quiénes son los protagonistas de esta historia.